es lo que hemos estado viendo acá en esta sesión de Santiago, el peligro de la lengua. Y estamos viendo esas tres características. La primera verdad que ya hemos estado viendo es que la lengua es destructiva. La lengua es destructiva. La segunda verdad, que es la que veremos esta mañana, es la lengua es indomable. La lengua es indomable. Y la tercera verdad que estaremos viendo más adelante es que la lengua es hipócrita. La lengua es destructiva, trae destrucción, la lengua es indomable. No se puede domar por nosotros mismos, humanamente, y la lengua es hipócrita, hay hipocresía en las palabras. Ya hemos visto que la lengua es destructiva, y vimos ahí 5 del versículo 6, y la primera verdad, la lengua es comparada con un fuego, y todos sabemos que un fuego pues trae destrucción, nuevamente está dañando bosques. Versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La primera verdad que vimos que la lengua es como un fuego, trae destrucción. La lengua es un mundo de maldad, es la segunda afirmación. La idea es que hay maldad en ella, está guiando toda injusticia. Hay palabras que están llenas de maldad, hay palabras que están destruyendo como el fuego. La lengua contamina el cuerpo, es la tercera afirmación que consideramos. La idea es que nos contamina a nosotros, trae consecuencias a nosotros. Las palabras nuestras traen afectaciones a nuestra propia vida, consecuencias a nuestra vida. La cuarta verdad que vimos es que la lengua inflama la rueda de la creación, y la idea es que afecta a los demás, afecta a todo lo que está a nuestro alrededor, especialmente afecta a otras personas. Con nuestras palabras afectamos, dañamos, herimos, pecamos contra otras personas. Y la última afirmación es que la lengua es inflamada por el infierno. La idea es que la lengua es semejante al infierno, trae mal, trae dolor, trae destrucción, tiene poder destructor como el infierno. Y esta mañana estaremos viendo entonces que la lengua, en segundo lugar, es indomable. La lengua es destructiva, por eso es peligrosa. Pero en esta mañana estaremos viendo la segunda verdad. En el versículo 7 al 8, la lengua es indomable. La lengua es indomable. Es destructiva, es peligrosa, y además de eso, la lengua es indomable. Vamos a pensar en un león, que sabemos que son peligrosos, sabemos que son destructivos, pueden matar a una persona. Imaginar que está suelto en estos momentos en este pueblo. Entonces es un animal que tiene poder destructivo, poder para matar, pero además de esto está suelto, descontrolado, no está encerrado, no está enjaulado, está ahí en medio de nosotros. Bueno, esto debería llevarnos a cerrar las puertas, ¿verdad? A tener mucho cuidado al salir. Bueno, hay un peligro entonces ahí. Y esa es la idea. Nuestra lengua, nuestras palabras son peligrosas, son un mundo de maldad, hay maldad en ellas, trae destrucción, nos afectan a nosotros, afectan a los que están a nuestro alrededor. Pecamos contra Dios porque la injusticia es quebrantar la ley de Dios. Y además de esto está descontrolada, además de esto, lo vamos a estar viendo esta mañana, es indomable, no se puede controlar. Es uno de los miembros de nuestro cuerpo, peligrosos, pero además están sueltos, además están sin control. Hay más riesgo, hay más peligro. Eso es lo que vamos a estar considerando. Recuerden que Santiago está hablando o usando la lengua como un símbolo del hablar del hombre, como un símbolo para hablar de nuestras palabras. Y principalmente Santiago hace énfasis en el hablar de manera negativa o de manera pecaminosa. Esto es lo que normalmente el hombre es por naturaleza, habla de manera mala, de manera pecaminosa. De modo que hay una necesidad de controlar las palabras. Santiago entonces habla de las palabras de modo negativo, especialmente estaba mencionando un hablar malo, un hablar pecaminoso, que por cierto no debe ser característico de un verdadero cristiano. Un hablar pecaminoso, un hablar malo, no debe ser característica de un verdadero cristiano. No debe caracterizarnos a nosotros como cristianos. Lo que nos debe caracterizar es una lengua controlada, que está hablando lo bueno, lo que edifica,
lo que es santo, lo que se conforma a la palabra de Dios, que estamos edificando a otros con lo que hablamos, que estamos trayendo gloria a Dios en lo que hablamos, edificamos y aún traemos bien a nuestras vidas, hablarla de una manera santa. Por eso vamos a entrar ahí en el versículo 7 y 8 y vamos a estar viendo la lengua es indomable, la lengua es indomable. En el versículo número 7 y 8 dice así: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, llena de veneno mortal. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Padre, gracias te damos por esta oportunidad más que nos da de poder abrir tu palabra. Por favor, ayúdanos a poder seguir siendo confrontados con tu palabra, enseñados, confrontados, corregidos, pero también instruidos con tu palabra. Que eso esté tratando con nuestras vidas, que eso esté produciendo arrepentimiento en nosotros, transformación, Señor, un anhelo porque te podamos glorificar con nuestras palabras, en lo que hablamos, en lo que decimos, Señor. Por favor, ayúdanos a estar atentos y usa tu palabra para obrar en nuestras vidas. Te pedimos estas cosas, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Amén. La lengua es indomable. Es lo que Santiago presenta acá en estos versículos. Versículos 7 y 8. Santiago presenta, hermanos, un contraste entre el domar la creación animal y el domar la lengua humana. Santiago estaba afirmando en estos dos versículos que la naturaleza humana ha podido dominar, controlar, domar la creación animal, toda la creación animal. Sin embargo, el hombre no tiene la capacidad por sí mismo de dominar, de controlar su boca, sus palabras. Esa es la idea que Santiago presenta en esos dos versículos. Coloca algo que la humanidad puede hacer, ha podido hacer, para contrastarlo con algo que la humanidad no ha podido hacer por sí mismo. La humanidad ha podido ejercer dominio sobre los animales, pero la humanidad no ha podido ejercer dominio sobre su lengua, sobre sus palabras. No ha podido ejercer dominio, no tiene la capacidad en sí mismo de poder dominar su lengua. Controla cosas externas como animales salvajes, fieras peligrosas, las tiene enjauladas, aún en zoológicos, tiene dominio, las han podido controlar, las han podido dominar, pero hay algo que no puede el hombre dominar por sí mismo. ¿Y qué es? Bueno, su lengua, su boca. La primera parte del primer versículo 8 nos muestra esto que el hombre puede hacer, que es controlar, dominar la creación animal. Y el versículo 8... el versículo 7 presenta que el hombre no puede dominar la creación, puede dominar la creación animal, y el 8 nos muestra que el hombre no puede dominar su lengua. Vamos a dividir estos dos versículos en dos partes, dos afirmaciones importantes que Santiago hace. La primera afirmación es que el hombre puede dominar la creación animal, en el versículo 7. El hombre puede dominar la creación animal. En segundo lugar, la segunda afirmación, en el versículo 8, el hombre no puede dominar la lengua. El hombre puede dominar la creación animal, el hombre no puede dominar la lengua. Veamos la primera afirmación, ahí en el versículo 7. El hombre puede dominar la creación animal. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias, o la idea es toda clase de bestias, ¿no? Ahí la palabra bestias es la palabra terian. Hace poco escuchamos los terian. Bueno, esto significa bestias, ¿no? Es complicado que muchos hoy se autoproclaman bestias, ¿no? Animales. Toda clase de bestias, toda clase de animales, toda clase de bestias. Luego dice, y toda clase, también se puede aplicar ahí, toda clase de aves, toda clase de serpientes, toda clase de seres del mar, se doma
y ha sido domada por la naturaleza humana. Esa es la idea de ese primer versículo 7. El hombre puede dominar la creación animal. Aquí Santiago presenta la creación animal en 4 grupos. 4 grupos. Primer grupo, él habla de las bestias. Tiene que ver con todos los animales de 4 patas. Ahí podemos pensar en el ganado, pensar aún en fieras como leones y todo lo demás. Y Santiago está afirmando que el hombre tiene dominio. La idea de domar es que tiene la capacidad para ejercer dominio, control, someter, hacer que en parte obedezca, se someta al hombre. Santiago presenta que el hombre tiene dominio sobre esta creación animal, que él la divide en 4 partes. Toda clase de bestias, toda ave de los cielos. Número 3, toda clase de serpientes, toda clase de seres del mar. Santiago engloba toda la creación animal, empezando por bestias, aves, serpientes, seres del mar. Ahí incluye como toda la creación. Ahorita vamos a verlo en Génesis, y realmente Santiago tiene en mente el libro de Génesis, la creación. Y él está hablando de cómo el hombre tiene la habilidad y la capacidad de dominar, controlar, ejercer dominio sobre estos animales. Tanto bestias, tanto aves, tanto serpientes, tantos seres del mar. Dice el texto, estos se doman, porque toda naturaleza de bestias, todas las aves, serpientes y de seres del mar, dice el texto, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. La idea es que se puede ejercer dominio, dominar, se ha dominado, se ha podido someter, tanto en el pasado como en el presente, ¿no? Personas, vemos cómo están dominando aún a las fieras, tienen dominio, aún a animales salvajes, por ejemplo, como los caballos, que hablamos un poco ya, salvajes, pero son dominados, son controlados, aún con un freno puesto en ellos, y tan fuertes que son, pero alguien tan pequeño puede dominarlos, puede llevarlos hacia donde ellos quieren. Y así podemos pensar en los demás animales. Han sido dominados tanto en el pasado como en el presente. El hombre ha ejercido un dominio sobre ellos. No ha habido algo como que no se pueda dominar, que el hombre no ha podido ejercer cierto dominio, cierto control. Esto es algo que ha sucedido. Santiago presenta esto como algo real, que ha estado sucediendo ya en el pasado, el dominio del hombre sobre la creación animal, como algo que aún sigue sucediendo en el presente. Aún sigue sucediendo. El hombre ha ejercido dominio sobre los animales, tanto en el pasado, como pues todavía en el presente. En ese presente de Santiago, pues también estaba sucediendo. Los romanos normalmente estaban usando animales salvajes, los controlaban, los dominaban. Se dice que usaban aún hasta leones para mover carros, como los caballos. O sea, usaban varios animales que los domesticaban también, que los hacían que sirvieran, elefantes. Normalmente hay muchas formas o maneras como el hombre ha dominado la creación animal. Santiago está presentando esto para luego mostrarnos algo que el hombre no puede hacer, que es controlar su lengua. Santiago presenta que animales fuertes de toda la creación han sido controlados, han sido dominados por la naturaleza humana. Y como les decía, esta es una verdad importante que debemos tener presente, si no lo sabías. El hombre tiene capacidad para dominar la naturaleza humana. Algo que encontramos acá es que Santiago, como les he dicho, afirma esto como algo real y verdadero. Él afirma como una verdad este hecho, que el hombre puede dominar la naturaleza humana, y aún lo muestra como algo continuo, como algo que se está llevando a cabo de manera continua. El hombre ejerce dominio sobre la naturaleza humana, sobre la creación animal, y lo hace de manera continua, de manera real, genuina, verdadera, pero también de manera continua. Se puede resumir de esta manera: el hombre domina de manera continua y verdadera toda clase animal. El hombre ejerce dominio de manera continua y manera verdadera, real, toda clase de animales. Porque ahí Santiago menciona varias clases de animales, o las clases de animales. Y como les decía, hermanos, es muy seguro que Santiago tiene en mente el libro de Génesis. Quiero que vayan conmigo un momento a Génesis capítulo 1. Vayan conmigo un momento a Génesis capítulo 1. Es seguro que Santiago
cuando está presentando esta ilustración, está pensando en Génesis. Y dos verdades importantes encontramos en Génesis. La primera es la creación de Dios de estos grupos de animales que Santiago menciona acá. Pero no solamente la mención de la creación de estos animales, sino también cómo Dios le dio dominio al hombre sobre los animales. Sobre los animales. Si el hombre tiene dominio sobre la naturaleza animal, la pregunta es, ¿quién le dio ese dominio? ¿Cómo llegó a tenerlo? La respuesta, Dios le dio ese dominio al hombre. Veamos ahí Génesis 1, veamos la creación animal en Génesis, donde se menciona justamente lo que Santiago menciona acá, en Santiago 3, versículo 7. Vean el versículo 20 de Génesis 1. Génesis 1:20, ese es el quinto día. Observen las frases muy similares a como Santiago las menciona ahí en su carta. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. La idea es seres del mar, conectado ahí con Santiago cuando habla de los grupos de animales. Produzca las aguas seres vivientes. Y luego, ¿qué? Aves. También Santiago las mencionó, ¿verdad? Y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquese las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana del día quinto. Aquí tenemos el grupo de los seres del mar y el grupo de las aves, que Santiago también menciona. Versículo 24, ahora se menciona las bestias y las serpientes, que es algo que Santiago también menciona ahí en su carta, Santiago 3:7. Versículo 24 de Génesis 1. Luego dijo Dios, ese es el sexto día, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. Ahí están también las bestias que Santiago menciona, las serpientes también que Santiago menciona, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, bestias y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Ahí, serpientes, se puede aplicar ahí a serpientes. Y vio Dios, observen ahí al final, que era bueno. Esto mismo que Génesis menciona acá es lo mismo que Santiago menciona ahí en el versículo 7. Hablando de estos grupos de animales, ahí menciona las serpientes, ahí menciona las bestias del campo, ahí menciona las aves del cielo, ahí menciona lo que tiene que ver con seres del mar. Es lo mismo. Santiago está pensando en Génesis 1, creación, los grupos de animales. Solamente Génesis nos muestra que Dios creó estos grupos de animales que Santiago menciona, sino que algo importante es que Génesis también nos muestra cómo es que el hombre llegó a tener dominio sobre los animales. Cómo es que el hombre llegó a hacer lo que Santiago menciona que ha podido hacer el hombre, que es domar la creación animal, domar las bestias, domar las aves del cielo, domar los peces del mar, domar las serpientes. ¿Cómo es que el hombre llegó a esto? Vean ahí Génesis 1:26. Y la respuesta es que Dios le dio dominio al hombre sobre la creación animal. Vean el versículo 26 de Génesis 1. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿y qué? Y señoree. ¿Qué significa esto? Significa ejerce dominio. Ejerce dominio. Dios está diciendo, hagamos al hombre y que éste ejerza dominio. ¿Serve sobre qué? Ejerce dominio o señoree, que significa ejercer dominio, someter. Observen ahí, y señoree sobre qué? Y señoree en los peces del mar. ¿En qué más? En las aves de los cielos. ¿En qué más? En las bestias. Observen ahí. Y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Exactamente lo que Santiago menciona. Toda naturaleza de bestias, de aves, de seres del mar, de serpientes, ha sido domada por la creación animal. Y aquí está la respuesta de cómo fue que llegó el hombre a poder ejercer dominio sobre toda la creación animal. Bueno, Dios crea al hombre y dice,
lo crea para que ejerza dominio, someta los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo número 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les digo, observen ahí, varios mandatos: fructificad, multiplicaos, llenadla, ¿qué? La tierra, y sojuzgadla. La idea es sométanla, conquístenla. Y vean lo que dice a continuación: y señoread, es su mandato al hombre. Y señoread significa tener dominio, someter. Aún se puede usar la palabra pisotear, tener dominio sobre ¿qué? Nuevamente, sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién dio ese dominio? ¿Al hombre? ¿Cómo es que el hombre puede dominar leones, caballos, animales salvajes? ¿Quién dio tal autoridad para hacer, tal capacidad para hacerlo? Bueno, Dios mismo da esas habilidades al hombre para poder dominar la creación animal. Dios le dice: someta la creación animal, señoréela, domínala, contrólala. Es lo que Él está haciendo acá en estos versículos. De modo que Santiago nos está recordando Génesis 1, los animales que Dios creó, pero también cómo Dios le dio dominio al hombre para controlar la creación animal. Ese dominio no fue logrado por el hombre mismo, sino Dios se lo dio al hombre mismo. Dios mismo da el mandato al hombre de domar la creación. ¿Y saben qué, hermanos? El hombre ha ejercido desde entonces dominio sobre los animales. El hombre ha ejercido desde entonces dominio sobre los animales. Génesis 2:19, aquí vemos una evidencia de ese dominio que el hombre ha ejercido. Aquí comenzamos a ver cómo el hombre, Adán, comenzó a ejercer dominio sobre la creación animal. Ven versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y observen, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es que su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, a todo ganado del campo. Hermanos, esta es una evidencia del dominio del hombre sobre la creación animal. Una evidencia es que Adán puso nombre ¿a quién? A los animales. Él mismo puso nombres a los animales, de modo que como se llaman hoy, fueron nombrados por Adán. Esto muestra dominio del hombre, comenzando por ahí, sobre la creación animal. Esto es lo que comenzamos a ver ahí en Génesis 2, y eso es algo que comienza pues a suceder, y ha sucedido pues a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Génesis capítulo 9, versículo 1, aún después de la caída, aunque debemos reconocer que después de la caída la creación animal está bajo maldición y en cierta manera afecta al hombre, sin embargo el hombre aún sigue teniendo autoridad sobre la creación animal. Génesis capítulo 9, ver un poco más este tema. Génesis 9:1, esto es después del diluvio. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra. El temor, observen a esto, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar. En vuestra mano, dice al final, en vuestra mano os son entregados. En vuestra mano estos animales son entregados. Y acá algo importante, y es que el temor y el miedo iba a estar en los animales hacia nosotros. Esta es la razón por la cual la mayoría de animales están huyendo del hombre. Una ave huye de nosotros. Animales aún salvajes tienden a huir de nosotros. Aunque no debemos olvidar que por causa del pecado vino la maldición y en parte la creación se puso en contra del hombre por el pecado. Por eso hay muertes aún por fieras, matan personas. Pero hay un temor que Dios ha puesto en los animales para que nos tengan cierto temor a nosotros, huyan de nosotros. Y al final dice el versículo que, hablando de los animales, dice: en vuestra mano son entregados. La idea es que se vuelve a repetir la misma idea: tendrán dominio sobre la creación animal. Esta es la razón por la cual los animales
en la mayoría huyen ante la presencia humana. Es porque Dios ha dado dominio al hombre sobre la creación animal. Ha puesto temor en ellos sobre o por nosotros. Por eso es que escapan. Por eso es que alguien va a cazar y tiene que ser muy cuidadoso, porque si te ven, ¿qué pasa? Se escapa, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que Dios ha establecido. Y creo que cada situación de esa debería llevarnos a recordar estas palabras. Recordar que Dios es el que ha dado dominio al hombre sobre la creación. Aún ha puesto temor en ellos hacia nosotros. Esa es la verdad que Santiago está presentando. Esto es lo que Dios ha dado. Salmo 8, 4, el salmista menciona esta verdad. Salmo 8, versículo 4, hablando del hombre. Escuchen lo que el salmista menciona. Hablando de que el hombre tiene dominio sobre la creación animal. Vean lo que dice ahí, Salmo 8, 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho, hablando del hombre, poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear, la idea es dominar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y ahí comienza a mencionar ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí el salmista, el rey David, recuerda, está hablando aquí del hombre y de ese honor que Dios ha dado al hombre. Y recuerda ahí en este honor que Dios le ha dado al hombre, le recuerda que Dios le dio dominio sobre ¿qué? Dominio sobre la creación animal. Versículo 6. Le hiciste señorear, le hiciste dominar. Esto nos muestra parte de esa honra que Dios le ha dado al hombre, que puede dominar la creación animal. ¿Qué tal que la creación animal nos dominara a nosotros? No es así. El hombre domina a la creación animal. Dios lo ha establecido, Dios lo ha planificado, Dios le ha dado tal poder. Y David presenta esto en un contexto de, él está mostrando cómo Dios ha exaltado la naturaleza humana. Le ha dado un lugar de honor, privilegio. Aunque es menor que los ángeles, el hombre es mayor que la creación animal. Esto es muy importante, hermanos, porque el día de hoy muchos piensan que los animales tienen más valor que el ser humano. Muchos están buscando cuidar más a un perro pequeño que a un bebé en el vientre de sus madres. Muchos se enojan porque hay un perro en la calle pequeño y no se enojan porque hay niños que están corriendo mucho peligro. Bueno, así es como la maldad ha sido aumentado tanto que se considera más valioso la creación animal que la misma humanidad. Pero estos versículos nos muestran ese valor, esa honra que Dios ha dado al hombre, al punto que le ha puesto para que gobierne la creación animal, aún también para que use la creación animal para sostenerse a sí mismo. Eso es lo que vemos ahí en Génesis 9 también. Dios le dice a Noé, por ejemplo, que podían comer los animales, podían comer de ellos, ¿no? Podían alimentarse de ellos también. Bueno, esto nos recuerda esta verdad, el dominio que Dios ha dado al hombre. Y nos ayuda a ubicar las cosas en su orden. Los animales no valen más que los hombres. El mismo Jesús lo dice en Mateo, en el Sermón del Monte. Dios alimenta a las aves. ¿No valéis mucho más ustedes que las aves del cielo? Bueno, valemos más que las aves del cielo. Valemos más que los leones. Valemos más que las serpientes. Valemos más que los perros, ¿no? De más valor. Esto es lo que nos recuerda estos versículos. Ese es el principio. Dios ha dado dominio al hombre, o Dios ha dado al hombre dominar de manera continua y verdadera toda clase de animal. Dios ha dado al hombre el dominio de manera continua y verdadera sobre toda clase de animal. Así que no les teman, no le teman a las cucarachas, a los ratones. No deberías estar ahí alarmado. Dios te ha dado dominio sobre, ¿sí? Vamos a ver algunas aplicaciones de esta verdad, de que Dios ha dado dominio al hombre de manera continua sobre la clase animal. Eso nos recuerda, hermanos, que la autoridad que ejercemos sobre los animales nos ha sido delegada ¿por quién? Por Dios. Cuando tú puedes ejercer dominio sobre la creación animal, debes recordar que ese dominio ha sido dado ¿por quién? Por Dios.
Debes adorarlo. Cuando tú puedes llevar una bestia con tu carga allí, aún montar un caballo y todos esos beneficios que tenemos de la creación animal, hermano, reconoce que Dios ha dado ese privilegio. Dios ha dado esa autoridad, que te puedes comer un pollo asado ahí rico al horno, ¿verdad? Con papas y ahí salsa rica, ¿no? Recuerda esto, Dios lo ha dado. Dios te ha dado dominio, aún te ha dado los animales para que puedas comer. Esto es parte de esa gracia de Dios, de ese favor de Dios hacia nosotros. Pero debemos reconocerlo. A veces como que lo damos muy por sentado. Pero es una verdad que necesitamos recordar el dominio que Dios ha dado al hombre sobre la naturaleza animal. Dios mismo dice que Él les daba estas cosas. Los animales fueron dados y creados, ¿sabe para quién? Para el hombre mismo. Para el hombre. Dios hizo la creación, animal, plantas y demás. ¿Sabe para quién lo hizo? Para dárselos al hombre. Aún la tierra, hermanos, fue para el hombre. Para beneficio del hombre. No para mal del hombre, sino para el bien del hombre. Las plantas para que el hombre coma. Todo lo demás, los minerales, hoy en día están peleando que es que no pueden sacar petróleo o aprovechar el oro y todo, como que eso es un delito. Obvio, no debemos destruir la creación, pero Dios la dio para un bien de la humanidad. Para un bien de la humanidad. No para un mal. No fuimos creados para la creación animal, para favorecerla y no aprovecharla. Fuimos creados, fue la creación animal y la demás creación hecha por Dios para beneficiarnos a nosotros. Un árbol para el beneficio del hombre, para que puedas hacerte una casa, vivir ahí cómodamente. Eso es para eso que Dios creó la creación. Obviamente no debemos abusar de ello, debemos ser buenos administradores, pero no podemos privarnos porque Dios lo ha dado. ¿Qué pasa hoy? Muchos buscan restringir esto y están buscando y están considerando como si la creación fuera Dios, que debe ser tan cuidada y no puede ser aprovechada por nosotros, y que estamos es para servir a la creación animal o aún vegetal. Pero hermanos, Dios la creó para nuestro bien, para nuestro beneficio, para que la usáramos de manera obviamente correcta para nuestro bien, no para privarnos de ella, sino para usarla. Cada vez que ejerzas entonces dominio sobre un animal, recuerda que Dios ha dado esta autoridad y adórelo, exáltelo, usa bien esa autoridad también. Nos recuerda, hermanos, que el ser humano, como les he mencionado, tiene más valor que los animales. Es triste tener que decir esto hoy, pero es verdad. El ser humano tiene más valor que los animales y cualquier otra cosa aquí en la tierra. Es como grave tener que decirlo, pero sí, hay que decirlo porque hoy en día están muchos considerando más valioso las plantas, más valioso los animales, más valiosa la capa de ozono, todo lo demás, que el hombre mismo. Que el hombre mismo. No, hermanos, debemos colocar cada cosa en su lugar. Cada cosa, claro que debemos cuidar la creación animal, debemos darle un buen uso aún, pero no podemos hacerlo a costa de nosotros, quizás. Nos recuerda que el hombre puede aprovechar la naturaleza animal para su propio bien, para su propio bienestar, para alimentarse. Nos recuerda que el hombre debe ser un buen administrador de la creación que Dios le ha dado. Le dice Dios a Adán que tiene que gobernar, enseñorear, debe ser un buen administrador. Lo hemos estado hablando acerca de los dones espirituales. Todo lo que Dios nos ha dado debemos ser ¿qué? Buenos administradores. Buenos administradores. Pero al mismo tiempo nos recuerda que la creación animal no está tan bien como al comienzo. Nos recuerda que la creación animal en parte está en contra del hombre. Por eso hay animales salvajes que hacen daño al hombre. Esto es por la caída, por el pecado. Pero ¿saben cuál es la promesa? Que un día esto va a ser resuelto. La maldición va a ser quitada por causa de Cristo, por causa de su obra. Esta es la primera verdad. El hombre puede dominar la creación animal. Eso es lo que dice el versículo 3 de Santiago. Vuelvan a Santiago 3. Santiago 3, versículo 7. El hombre puede dominar la creación animal, tiene la habilidad para hacerlo porque Dios se la ha concedido. Pero veamos la segunda verdad, que ese es el punto principal. Aquí hemos visto algo que el hombre puede hacer, que Dios le ha dado la capacidad para hacer, pero ahora Santiago nos muestra en el versículo 8 algo que el hombre no puede hacer. ¿Qué es lo que el hombre no puede hacer? Es el problema. Puede controlar animales fuertes, salvajes, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No puede controlar su propia lengua. No puede controlarla.
Santiago afirmó la capacidad del hombre para dominar y controlar la creación animal, pero presenta en contraste algo que el hombre no puede hacer. Ha domina la clase animal, aún en el tiempo presente, pero el hombre no puede dominar su propia lengua. Versículo 7 otra vez, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre, observen ahí versículo 8, ningún hombre que puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. El hombre ha podido hacer esto con la creación animal, el hombre no ha podido, no puede dominar su lengua. No puede dominar su lengua. Hermanos, es una verdad. La lengua no puede ser refrenada por el hombre mismo. No puede. La naturaleza humana no puede por sí misma refrenar su lengua, controlar su lengua, para que ésta no hable maldad. Ya hemos hablado de lo que la lengua es un fuego, está llena de maldad. Está hablando de la manera mala de hablar, pecaminosa. Y esta mala manera de hablar pecaminosa, ¿saben qué? El hombre no puede evitarla por sí mismo. No puede evitarla por sí mismo. Versículo 8. Pero ningún hombre, y eso nos recuerda una verdad importante. La naturaleza humana no puede dominar la lengua. El versículo dice, pero ningún hombre. La idea es ninguna persona. Esto es algo universal. Nadie puede. Ningún hombre. Esto nos deja ver la idea de la incapacidad, como también que esto es algo universal. La falta de dominio de la lengua por parte del hombre es algo universal. No solamente unos cuantos no han podido, sino, ¿sabe qué? Ninguno. Ningún hombre, ninguna persona. Ninguna persona que, dice el texto, pero ningún hombre puede. La idea es que tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la habilidad ¿para qué? Bueno, para domar la lengua, para controlar su lengua, para refrenar su lengua, para dejar de pecar con su lengua, para dejar de blasfemar con su lengua, para dejar de hacer mal a su prójimo con su lengua, para dejar de mentir con su lengua, de chismear con su lengua, de calumniar con su lengua. No puede hacerlo. Hermanos, para dominar la lengua se necesita poder, capacidad. Y Santiago dice que el hombre no tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad. No tiene esa habilidad. No la tiene. Carece de esa habilidad. Carece de esa habilidad. Y esto es algo universal. Es algo que afecta a todo ser humano. O sea, a toda la naturaleza humana. A usted y a mí también. A toda la naturaleza humana afecta esto. La incapacidad de controlar su propia lengua. Ningún ser humano puede dominar la lengua. Eso es lo que piensa Santiago acá. Luego afirma que la lengua es un mal. Da otras características de la lengua. Es un mal muy conectada con que es llena de maldad, llena de injusticia. Es un mal, observen ahí al final, que no se puede ¿qué? Refrenar. Es tan perversa, la idea es que es tan perversa que no puede ser refrenada. No se puede refrenar por el hombre. El hombre no la puede refrenar. Es tan malvada, es tan perversa, es tan llena de maldad, está tan llena de maldad como lo vemos ahí también al final. También dice al final, dice llena está de veneno mortal. Llena está, la idea es que aumenta, tiene cantidad de ¿qué? De veneno mortal. ¿Saben qué es un veneno mortal? Bueno, aquí se está comparando realmente la lengua con las serpientes, que tienen veneno ahí. Esto se conecta con Romanos 3:13, donde Pablo habla del ser humano antes de la salvación. Dice que sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspid o de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. La lengua llena de maldad es como un veneno, hay veneno en ella, hace daño, por eso es peligrosa, mata como hacen las serpientes con su veneno. Y aunque es tan peligrosa, tan llena de maldad, tan llena de veneno mortal, aunque es peligrosa, ¿sabe qué? No se puede controlar, no se puede dominar. Es como una fiera salvaje, suelta, que está destruyendo y nadie puede controlarla. Peligrosa.
Por eso estamos viendo el peligro de la lengua, porque es indomable, fuera de que está llena de maldad y nos está llena de tanta maldad, no se puede controlar por nosotros mismos. El ser humano no tiene la capacidad por sí de dominar la lengua, que es perversa y que está llena de veneno mortal. No la puede dominar por sí mismo. Nos recuerda nuevamente cómo hay palabras que están llenas de maldad y que no pueden ser controladas por el hombre mismo. Hermano, esto nos indica que las palabras desenfrenadas son un gran peligro, digno de que temamos. Las palabras desenfrenadas son un gran peligro, digno de que temamos. Y por naturaleza son desenfrenadas, porque no las podemos por nosotros mismos controlar. Hemos visto el poder destructivo de la lengua y además es incontrolable la lengua. Humanamente no la podemos controlar. Humanamente no la podemos controlar. Esta verdad también nos recuerda, hermanos, y nos enseña la incapacidad humana para evitar el pecado de la lengua. Nos recuerda la incapacidad humana para evitar el pecado de la lengua. No podemos, en pocas palabras, dejar de pecar por nosotros mismos con nuestra lengua. No podemos, somos incapaces de hacerlo. Y eso nos recuerda la doctrina de la depravación total, que significa que toda la naturaleza del hombre está corrompida por el pecado, es un esclavo del pecado y no puede librarse por sí mismo del pecado. No puede controlar su lengua, no puede dejar de pecar con su lengua. ¿Sabe por qué? Esa es la depravación del hombre por su pecado. El hombre el pecado afectaba al hombre al punto que él no puede dejar de pecar por sí mismo. El Señor Jesús lo llama esclavo del pecado. Juan 8:34. De cierto digo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Un esclavo estaba ahí atado a su amo, no podía librarse por sí mismo. Alguien tenía que librarlo, pero no podía librarse por sí mismo. Normalmente. Es un esclavo, un adicto al pecado. No puede dejar de serlo por sí mismo. Esa es la depravación total. Nos recuerda la incapacidad para controlar nuestra propia lengua y no pecar contra nuestra lengua. Nos recuerda la incapacidad del hombre, la depravación total, cómo el pecado ha afectado tanto al hombre que no puede él dejar de ser un esclavo del pecado. Ha corrompido todo. No puede dejar de hablar el mal por sí mismo. No puede hacerlo. No puede cambiar su manera de hablar por sí mismo. Mateo 12:34, Jesús dice: generación de víboras. Ahí nos compara con las víboras cuyo veneno está en su boca. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo alguien puede hablar lo bueno si es malo por naturaleza? No puede hacerlo. No puede hablar lo bueno. No puede dejar de hablar el mal. Es lo mismo, está conectado. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí nos recuerda que finalmente lo que estamos hablando, esas palabras malas, salen de nuestro corazón. De la maldad de nuestro corazón, de la naturaleza mala que hay en nuestro ser. Esta imposibilidad, hermanos, de no poder refrenar nuestra lengua se da debido a nuestra naturaleza pecaminosa, que es mala. Por eso somos incapaces por nosotros mismos dejar de hablar el mal, controlar nuestra lengua, no podemos. Porque tenemos una naturaleza mala, pecaminosa, que nos lleva siempre a querer hacer el mal, a hablar el mal. Esa es la razón por la cual no podemos refrenar nuestra lengua. Que somos malos, hay naturaleza mala en nosotros por el pecado. Hemos heredado una naturaleza mala, caída, que se opone a Dios y que no puede dejar de pecar. Y debido a que todo ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, entonces no puede por sí mismo dejar de pecar con su lengua y hablar lo bueno, lo justo. No puede por sí mismo hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder refrenar nuestra lengua? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cómo alguien puede refrenar su lengua? No pecar con su lengua. Se llama a que tenga dominio sobre la lengua. Es algo que se requiere y es algo que debe caracterizar a un cristiano, que tenga dominio sobre su lengua. Pero ahora hemos visto que nadie puede refrenar su lengua. No se puede dominar. El hombre no puede hacerlo. Pero ¿sabe qué? El hombre no puede hacerlo. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios sí puede hacerlo. El hombre no puede refrenar su lengua por sí misma, pero Dios sí puede intervenir para que la lengua sea refrenada.
El mismo que le dio el poder para que el hombre dominara la creación animal, es el mismo que le puede dar el poder al hombre para que pueda, ¿sabe qué? Finalmente dominar su lengua. Dominar su lengua. Lo que se requiere es una intervención divina, finalmente, para tener dominio sobre la lengua. Usted y yo no podemos solos por nosotros mismos. No podemos dejar de pecar con nuestra boca. Debe reconocerlo. Debe reconocer tu incapacidad. Necesitas intervención divina. Hay capítulo 1 de Santiago 26. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en tus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En pocas palabras, Santiago dice: mira, si alguien no refrena su lengua, no es creyente verdadero. ¿Y cómo puede alguien refrenar su lengua? Ya que hemos visto que Santiago dice que nadie puede refrenar su lengua. Y un creyente verdadero es alguien que refrena su lengua. Bueno, pues ahí está. Necesita la salvación. Para poder refrenar nuestra lengua y dejar de pecar con nuestra lengua de manera continua, necesitamos ser salvos, ser salvados por la obra de Cristo, ser perdonados, ser convertidos. Necesitamos ser salvos verdaderamente, para que entonces pueda llegar a acontecer esto, que podamos refrenar nuestra boca, no pecar más y continuar pecando con nuestra lengua, tener dominio sobre ella. Necesitamos salvación, necesitamos ser salvos realmente. El hombre necesita la salvación por Jesucristo, que se evidencia en que el Señor nos va a regenerar, nos va a convertir, va a cambiar nuestros afectos, nuestros anhelos. Santiago 1:14, vean cómo Santiago lo presenta. Santiago dice que sino que cada uno es tentado, está hablando del pecado y cómo estamos siendo guiados a pecar. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, versículo 15, Santiago 1, la concupiscencia, después que has concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Amados míos, no rey, esto no debe ser así. Santiago está hablando de la pecaminosidad humana, cómo somos seducidos a pecar. Pero en el versículo 17, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago presenta el pecado del hombre, la inclinación a pecar, pero luego presenta cómo Dios interviene soberanamente y cómo Dios da el nuevo nacimiento a través de su palabra. La idea es que la única manera para no poder ser controlados por el pecado y seguir pecando es que Dios intervenga en nosotros, en su bondad, nos regenere, nos lleve al nuevo nacimiento, que es lo que se menciona acá. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Está mencionando el nuevo nacimiento. ¿Qué se requiere para finalmente controlar nuestra lengua? Necesitamos ser salvos, ser regenerados, que el Espíritu Santo ahora habite en nosotros y nos dé algo que produce el Espíritu Santo. ¿Y saben qué es? El fruto del Espíritu es dominio propio, templanza. Esto es lo que produce el Espíritu Santo en el creyente. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es finalmente templanza, es decir, dominio propio. ¿Qué es lo que necesitamos para controlar nuestra boca, nuestras palabras? Dominio propio. Una obra interna de Dios cambiando nuestros afectos, nuestros deseos. Y dominio en nuestra boca. Y eso es lo que Dios da a través de la salvación, a través de darnos el Espíritu Santo, a través de regenerarnos. Esa es la única manera, hermano. No podemos nosotros controlar nuestra lengua por nosotros mismos. Necesitamos intervención de Dios. Que Él intervenga en nosotros, salvando al pecador, regenerándole, dándole su espíritu, dominio propio, y aún como cristianos, santificándonos cada día, dominándonos y guiándonos con su espíritu, dándonos dominio propio para poder controlar nuestra boca, nuestras palabras. Podemos decirlo de esta manera: solo un verdadero cristiano podrá tener dominio sobre sus palabras. Solo un verdadero cristiano podrá tener dominio sobre sus palabras, no por sí mismo, sino por intervención de Dios, por la obra de Dios de la salvación al regenerarle
y al dar el Espíritu Santo para que le dé dominio propio. ¿Cómo lo sabemos? Efesios, Pablo está escribiendo a creyentes y en las instrucciones que le da a esos creyentes, les dice, por ejemplo, desechen la mentira, hablen la verdad, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿A quién les dice que hagan esto? Ahora, si dice que hagan esto es porque pueden hacerlo. ¿Por qué? Primeros capítulos nos habla de la salvación. Está hablando de la salvación de los efesios, luego cómo ellos deben vivir en respuesta a esa salvación. En pocas palabras, solo aquellos que han sido salvados por la fe en Cristo, que han sido resucitados espiritualmente, que estaban muertos en pecado, pero ahora tienen vida en Cristo, solo aquellos que han sido salvos por gracia van a poder hacer esto. Desechar la mentira, hablar verdad, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Lo opuesto es verdad. Alguien que no ha sido salvo no puede dejar de mentir, no puede dejar de decir palabras corrompidas, palabras deshonestas. No lo puede dejar de hacer. Necesitamos la intervención del Señor. Necesitamos la intervención de Dios para poder finalmente controlar nuestra lengua. Necesitas salvación, que es en Cristo, ser regenerado, nacer de nuevo. De lo contrario, tendrás una lengua perversa, descontrolada, que esto va a ser lo que te va a caracterizar. Es lo que necesitamos gracia de Dios. Finalmente, concluyendo, hermanos, el hombre tiene dominio sobre la naturaleza animal porque Dios le ha dado ese dominio o poder, y lo mismo se requiere para que el hombre pueda dominar su lengua. Se requiere el poder de Dios en nosotros. Escúchenme a esto, así como Dios ha dado dominio al hombre sobre la creación animal y la puede controlar, ¿saben qué? Lo mismo también necesitamos con respecto a la lengua. Que Dios nos dé el poder. Que Dios nos salve, los que no son salvos, nos salve, nos capacite con su Espíritu, nos dé el poder para finalmente tener dominio sobre la lengua, sobre nuestras palabras. Así como se tiene sobre la creación animal, que la podamos tener dominio sobre nuestras propias palabras. Necesitamos del Señor. Hemos visto que Dios dio dominio al hombre sobre los animales. Bueno, ¿saben qué? Dios es el mismo que da dominio al hombre sobre su propia lengua. Necesitamos depender de Él completamente, para poder finalmente tener dominio sobre nuestra boca. La idea es que tú no vas a poder dejar de hablar el mal por tu propia cuenta. Tú no vas a dejar de chismear por tu propia cuenta. Necesita la intervención del Señor, la ayuda del Señor. Por eso el salmista dice: Señor, pon freno a mis labios. Él está orando al Señor. Él sabe que no puede por sí mismo. Dios dio al hombre dominio sobre la creación animal. El hombre no tiene dominio natural por sí mismo sobre su lengua. Por eso necesita una intervención divina. Necesita la salvación por la obra de Cristo, ser regenerado, que el Espíritu Santo produzca en él dominio propio, para que finalmente pueda tener dominio sobre la lengua. Pregúntate, ¿tu lengua es indomable? ¿No la puedes controlar? ¿No puedes evitar pecar con tu lengua? Debes responder esas preguntas. ¿No puedes evitar pecar con tu lengua? ¿Es controlada totalmente? Bueno, esto puede revelar aún tu condición espiritual, aún si eres un creyente o no. Si te caracteriza por una lengua descontrolada, que no puede dejar de pecar con su lengua de manera continua, puede mostrar que no eres un cristiano. Que no eres un cristiano. Tu forma de hablar te demuestra, te deja ver esto. Pero también puede demostrar que necesitas crecer en santificación. Que necesitas estar más controlado por el Espíritu Santo a través de su palabra, para que puedas ver más control sobre tu boca. Menos palabras corrompidas salgan de tu boca y más palabras santas, llenas de la verdad de Dios. Eso es lo que debemos preguntarnos. Oremos. Señor, te damos gracias por haber dado este tiempo para estar aquí una vez más. Gracias por seguirnos confrontando y hacernos ver cuánto peligro hay en nuestra boca, nuestra lengua, nuestras palabras. La necesidad que tenemos de control y de dominio. Y nos has enseñado que no podemos hacerlo por nosotros mismos. No tenemos ese dominio por nuestros propios medios naturales. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu obra en nosotros, Señor. Necesitamos que esa misma autoridad que tú has dado al hombre sobre la creación animal
sea la misma autoridad y poder que nos des para con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, para controlar nuestra boca, nuestros pensamientos, todo, Señor. Necesitamos tu intervención, necesitamos tu ayuda. Señor, salva a aquellos que aún no han sido salvos y lo saben porque su manera de hablar demuestra lo que hay en su corazón. Demuestra que no están en Cristo, que no tienen tu Espíritu Santo, que da dominio propio. Por favor, pero también rogamos porque nos sigas perfeccionando, porque aún como dijo Santiago, muchas veces pecamos con nuestra boca. Que si no pecamos con nuestra boca, eso muestra madurez espiritual, que estamos creciendo hacia la imagen de Cristo. Eso muestra nuestro estado también espiritual, nuestro crecimiento. Por favor, haz que crezcamos como iglesia, que no nos quedemos como niños en el modo de hablar, sino que crezcamos, Señor. Que más palabras santas salgan de nuestra boca, que edifican a otros, que son medicina para otros, que son aliento para otros. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender el peligro de una lengua desenfrenada y la necesidad de controlarla por tu obra, por tu poder. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a que esta semana podamos glorificarte en lo que hablamos, cada día en lo que hablamos, Señor. Que miramos bien nuestras palabras. Por favor, que no seamos prontos para hablar. Por favor, ayúdanos. Lo pedimos. Gracias por Cristo, porque a través de Él hay perdón para nuestros pecados que hemos estado cometiendo. Límpianos, Señor, y danos fe en Él. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.